vamos a hablar sobre el dominio propio. El tema de hoy se llama Desafiados a ejercer dominio propio. Vos sabés que a todos es algo que nos cuesta, sin ninguna duda. El dominio propio no es algo sencillo, pero es algo que necesitamos todos desarrollar en nuestras vidas. El dominio propio es pensar antes de actuar. Vos sabés que el Proverbios 25-28 dice: como ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse. Como ciudad sin defensas y sin murallas es quien no sabe dominarse. La Biblia está diciendo de que si vos no ejercés dominio propio en tus decisiones, en tu vida, sos como una ciudad sin defensa, sin posibilidad de defenderse. Estás a merced de todos los ataques. Cada cosa que te venga a atacar, a dañar, va a entrar a tu vida y va a provocar la destrucción que se plantea o que puede producir. Por ejemplo, cualquier tipo de amenaza, puede ser la amenaza, como vimos hace 2 sábados atrás, de malas amistades, las amenazas de vicio, las amenazas de malas costumbres. Tenés que estar atento a desarrollar dominio propio, porque sin dominio propio, si no sabés dominarte vos mismo, si no sabés controlarte, sos como una ciudad que no tiene defensa. Vos sabés que estamos en una época en la que los jóvenes, las personas toman muchas veces decisiones y actúan sin pensar. ¿Cuántas veces sí? Lo hice sin pensar? Hay otros que actúan primero y después piensan. El llamado de hoy es a pensar antes de actuar. Eso es dominio propio. Aprender a pensar antes de actuar. No actuar sin pensar o no pensar después de actuar, sino antes pensar lo que vas a hacer, por qué lo vas a hacer, cuáles son las consecuencias y entonces después recién actuar. Eso es ejercer dominio propio, no es irte de boca, no es ser un atolondrado, sino todo lo contrario, poder analizar las situaciones, considerar las oportunidades, pensar qué vas a hacer y qué decisiones vas a tomar. ¿Hay algo en tu vida que crees o que ves que está fuera de control? Puede ser una costumbre, un pecado, una cosa que no te deja avanzar. Bueno, en esa área de tu vida quizás no estás ejerciendo el dominio propio y necesitamos todos ejercer en nuestras vidas, aprender a vivir con dominio propio, ¿no es cierto? A veces puede ser un problema de pereza, que nos cuesta un montón levantarnos temprano, por ejemplo, que nos cuesta un montón ordenarnos en este tiempo que estamos por ahí en cuarentena, estamos un poco desordenados, entonces nos levantamos más tarde algunos, bueno, todo eso es dominio propio. A veces también puede ser participar de una charla incorrecta, dominio propio. Si estás acostumbrado a permitir que cosas entren en tu vida que no están bien, bueno, tenés que ejercitarte en el dominio propio. Si estás acostumbrado a mirar cosas que no son tan buenas en la televisión, está plagado de cosas que a veces nos pueden desalentar, otras que nos pueden hasta ensuciar el pensamiento, bueno, tenés que ejercer dominio propio. Si estás desacostumbrado a estudiar, necesitas ejercer dominio propio. Nadie logra nada bueno. No se logra nada bueno si no hay dominio propio. No se logra una carrera, lograr un objetivo de estudio si no hay dominio propio. Necesitamos aprender a ser ejercitados en el dominio propio. ¿Sabes que eso es voluntad de Dios? A veces puede ser que nos dominen deseos de ser personas populares, de ser aceptados por los demás. Pueden dominarnos deseos de tener, de enriquecernos o de tener más cosas o de lograr cosas. Y por ahí el que no está controlando nuestra vida es Dios. Y entonces ahí tenemos primero el problema. El dominio propio proviene de Dios. La Biblia enseña que es uno de las aristas o de las facetas del fruto del Espíritu. Dice que el fruto es uno, pero que el fruto es amor, gozo, paz, paciencia, bueno, y llega a dominio propio. Es una demostración de que Dios está en tu vida. Si vos podés ejercer dominio propio en tus decisiones, en tus acciones, o sea, si pensás antes de actuar, si analizás las consecuencias, si sos una persona que se ejercita en eso, un joven que se ejercita en no desarrollar una forma atolondrada de ser, sino pensar, usar la cabeza, estás ejerciendo dominio propio y eso es también una cuestión espiritual. Vos sabés que dice que la palabra en 2 Timoteo
1:7, 2 Timoteo 1:7, dice así: pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. El Señor quiere que nosotros aprendamos a ejercer dominio propio. Esto no es una idea de un iluminado, una idea de un líder, una idea de un gran pastor, predicador, no. El dominio propio es algo que tenemos que ejercer nosotros porque Dios nos manda a hacer eso. Dios nos dice que el Espíritu que Él nos dio es un Espíritu, el Espíritu Santo de Dios, es el que nos ayuda, el que nos da la posibilidad de ejercer dominio propio. Dios nos enseña muy claramente en su palabra la necesidad que tenemos de ejercer dominio propio. Así que primera cosa, el dominio propio viene de Dios, no viene de ningún otro lugar. No es un dominio propio que hago lo que yo quiero, sino que es un dominio propio que pongo mi vida por decisión personal en las manos de Dios, obedeciendo su palabra. Dominio propio es necesario, pero sobre todo porque Dios, viene de la voluntad de Dios, viene de la enseñanza de su palabra. Segunda cosa, el dominio propio es indispensable para la vida. Como decimos, no se logra nada bueno sin dominio propio. Si vos no empezás a cuidar de cuántas horas pasás adelante de una pantalla, por ejemplo, de cuántas horas estás conectado en las redes, qué tipo de conversaciones estás permitiendo tener, qué tipo de vocabulario usás. Si vos no empezás a controlar en tu vida eso, vas a tener problemas y consecuencias, porque la Biblia enseña muy claro, pero muy claro, la ley de la siembra y de la cosecha. Y ahí está hablando de dominio propio. ¿Qué estás sembrando en tu vida? Está hablando de si estás ejerciendo el dominio propio en dominar lo que estás sembrando, o si hay cualquier cosa, todo lo que hay te viene bien, cualquier cosa te es lo mismo, y entonces escuchás una conversación que no corresponde, o mirás un video o lo que sea que está destruyéndote. ¿Qué tipo de acciones estás tomando? Lo que se siembra, se cosecha. El dominio propio es indispensable para tu vida. Dios quiere que lo ejercites y quiere que te vaya bien, por eso quiere que lo ejercites. Así que acostúmbrate a pensar antes de actuar. Dominio propio no solo tiene que ver con lo que sale, sino con lo que entra. No solamente tiene que ver con lo que vos decís y haces, sino con lo que permitís que entre en tu mente y en tu corazón. A veces somos permeables, permitimos que entre de todo tipo de cosas, algunas que no son buenas. Bueno, tenemos que aprender a ejercer dominio propio hoy más que nunca, y eso es indispensable para que después podamos aprender a sembrar bien para poder cosechar bendiciones. No podés sembrar cosas destructivas y cosechar constructivas. Vas a cosechar cosas que te destruyan. Tenés cuidado con lo que sembrés, porque todo lo que vos siembres, eso vas a cosechar. Así que necesitas en este tiempo, más que nunca, ejercer el dominio propio. Es indispensable para tu vida. Tercera y última cosa, el dominio propio es esforzarse en desarrollar disciplina. El dominio propio es un esfuerzo, una decisión de esforzarnos en desarrollar disciplina. Fíjense que dice 2 Pedro 1, 5 al 7, dice así, precisamente eso, esfuércense por añadir, esfuércense, palabra clave, por añadir a la fe, lo que ustedes creyeron en Jesús, virtud, a la virtud, entendimiento, o sea, conocimiento de la palabra, al entendimiento, dominio propio. No sirve de nada entender, conocer, aceptar y después no aplicarlo en tu vida. Necesitas tomar la decisión todos los días de esforzarte en ejercer dominio propio. Después, al dominio propio, constancia. A la constancia, o sea, permanecer en ese fruto. A la constancia, devoción a Dios. Y a la devoción a Dios, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. O sea, empezás a crecer, a avanzar, a escalar y a poder desarrollar una vida como Dios quiere que desarrolles. Hay cosas que debes abandonar y que debes aprender a abandonar inmediatamente, urgente. Tenés que salir de las cosas que te están dañando. Y si no sabes, bueno, la guía de la palabra es fundamental. Los discipulados, fundamental. Charlar con uno de los líderes que tenemos en el grupo, fundamental. Necesitas ejercer el dominio propio en tu vida. Es de vida o muerte. Nosotros tenemos como cristianos que ser personas que ejercemos el dominio propio en nuestro diario caminar. Escuché hace un rato, hoy, una historia de un hombre
que hoy ya es un líder, un pastor en una iglesia. Y este hombre dice que antes de conocer al Señor era un hombre también que estaba en mucha necesidad económica, y dice que todos los viernes él juntaba el dinero y con su esposa iban a comprar una hamburguesa en un lugar donde le hacían una hamburguesa bien grande, y a él le encantaba comer esa hamburguesa bien grande, pero claro, la esposa un día agarró y decidió, cuando compraron la hamburguesa, cortarla en pedazos y darle un pedacito. Este muchacho dice que tenía un carácter tan fuerte, tan horrible, que agarró esa hamburguesa cortada y se la tiró a la esposa con toda su violencia en los pies de la chica. Dice que la chica, con mucha tristeza y con lágrimas en sus ojos, agarró esa hamburguesa, la juntó lo que quedaba y la guardó, la limpió un poco y la guardó para comerla en algún momento cuando tenían necesidad. Y dice que se quedó callada. Y dice que fue terrible para él eso, para este muchacho, esa actitud de su esposa. Y que quedó impactadísimo y no entendió nada porque ella no agarró y le revolvió con un tarro, o con un vaso, o con un plato, sino que se quedó tranquila. Y entonces eso le pegó tan fuerte a este joven, a este hombre en ese momento, que él decidió tomar una decisión en su vida. Vos sabés que el dominio propio hace eso. Esa mujer ejerció el dominio propio. Tenía todo el derecho del mundo para agarrar un palo y partírselo en la cabeza. ¿Qué clase de esposo tenía? Pero esa mujer fue inteligente y controlada por Dios, porque ella ya había conocido a Jesús y ya era una cristiana y estaba conquistando a su esposo para que él también conozca a Jesús. Y lo logró, y este muchacho hoy es un predicador. ¿Y sabes qué? Todo eso lo logró gracias a que obedeció la enseñanza de Dios y fue una persona que ejerció el dominio propio. Si nosotros queremos imitar a Jesús, necesitamos desarrollar el dominio propio. Jesús, siendo Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores, estuvo en una cruz colgado hasta la muerte y no tomó la decisión de bajarse de esa cruz porque tuvo dominio propio. Él estuvo en ese lugar hasta que murió, y murió una muerte terrible. ¿Por qué? Porque fue una persona, Jesús también, que ejerció el dominio propio. Él nos llama a nosotros a que ejerzamos en nuestra vida dominio propio. ¿Estás dispuesto a hacerlo? ¿Estás dispuesto a esforzarte? Dios te da la enseñanza de su palabra. Él quiere que en tu vida ejerzas dominio propio, porque de esa manera vos vas a poder ser bendición para muchas personas y también, sobre todo, vas a poder llegar a tener una relación de amor y de unidad con Dios primero y con la iglesia del Señor. El Señor te bendiga, te mando un abrazo grande. Ejerzamos juntos todos en este tiempo el dominio propio. Amén.